Acompáñeme, Padre. Venimos en esta noche dejando todo por un lado y te pedimos que tu buena palabra pueda instruirnos, pueda darnos esa luz en nuestro camino, en nuestro caminar, en nuestros pies. Te pedimos, Espíritu Santo, que una unción magisterial pueda fluir en esta noche como siempre lo has permitido y poder comprender estos secretos que nos ayudan a continuar nuestra ruta y poder obtener nuestra victoria y obtener lo que tú has puesto delante de nosotros. Llevamos cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu contrario que se quiera levantar contra tu conocimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. El jueves pasado, hoy no quisimos meternos en la adoración y en la alabanza, porque necesito terminar este tema. El jueves pasado no nos alcanzó el tiempo y pues hoy quiero continuar con una segunda parte. Si usted escuchó el tema del jueves pasado, le va a ser un poco más fácil entender, pero creo que lo que vamos a explicar pues trae una enseñanza impresionante. Vámonos a este resumen. Platicábamos el jueves pasado sobre el olivo cultivado. Usted sabe que la palabra usa un idioma bíblico, un lenguaje bíblico que es muy importante que nosotros podamos comprender. El Señor usa muchas figuras de árboles, olivo y cuestiones como estas. Y platicábamos sobre el olivo cultivado. El olivo cultivado habla específicamente de lo que es Israel, lo que es el Israel antiguo testamentario, que estaba conformado por 12 tribus. Ahora, el olivo silvestre, platicábamos el jueves pasado, que son los gentiles. Esto pues es un tema muy interesante. Y platicábamos también que el Señor quitó algunas de las ramas del olivo, de este olivo. Aquí eran 12 tribus. Y finalmente en la división del reino, como platicábamos, sufrió una ruptura en el reino. Después del reino de David, se dividió el reino, quedando el reino del norte 10 tribus, y por el otro lado, el reino del sur, quedaron 2 tribus. Bueno, 2, 3, Leví, Simeón y lo que es Judá. Pero para completar las 12, pues quedó 2 tribus, y aquí la que manda es la de Judá. Aquí pues quedaron el resto de las tribus. Es muy importante comprender, estos son temas que hemos estudiado hace muchos años atrás, pero es importante por lo que vamos a estudiar hoy y entre el resumen, comprender esa división del reino. Por eso es que Jesús nació en la casa de Judá y por eso es llamado el león de la tribu de Judá. No es el león de la tribu de Israel, sino que es el león de la tribu de Judá, porque en Judá se iba a levantar el nuevo sacerdocio como el nuevo rey, que es Cristo, ocupando el sitial de lo que es David. Y recuérdese que Judá se quedó con la casa de David cuando el reino se dividió. Entonces todo eso lo hemos platicado, solo se lo pongo sobre la mesa para poder refrescarnos un poco más. Bueno, quitó algunas de las ramas del olivo cultivado. Esto significa que él quitó de su presencia 10 tribus. De estas 10 tribus es donde hoy se conforma el Israel nacional, ¿sí? Entonces hay que entender todo eso. Por eso es que todo el Israel nacional que está en el Medio Oriente está conformado específicamente por las 10 tribus. Es el reino del norte, y este reino pues está aún de pie por cuestiones proféticas. Bueno, hablando del olivo silvestre, hablábamos de los gentiles. El gentil era todo aquel que no pertenecía al Israel antiguo testamentario, que la Biblia le llama las naciones, ¿verdad? Estos, un buen número de ellos, de los gentiles,
fueron injertados en el olivo cultivado, es decir, tomando el lugar de las 10 tribus. Y aquí es donde se conforma el nuevo Israel en Cristo Jesús. Bueno, el hecho que los gentiles escogidos, que platicábamos que somos nosotros, todo aquel nacido de nuevo en Cristo que no tenga linaje judío o israelita, pues son los gentiles. De hecho, aquí solo hay gentiles, ¿verdad? Pero son escogidos. Ese es un detalle muy importante. Pues al ser injertados o al haber sido nosotros injertados en el olivo cultivado, tomando el lugar de las 10 tribus, entonces participamos de la rica savia del olivo, que es el Espíritu Santo. Por ello es que nosotros podemos hoy tener el Espíritu Santo adentro. Bueno, aquí entonces nace la nueva circuncisión, que ya no es en el miembro del hombre, como se hacía en el Antiguo Testamento, sino que ahora se practica una nueva circuncisión que platicábamos el jueves, que era cuando entra el Espíritu Santo, se circuncida nuestro corazón. Hombres y mujeres en Cristo ahora son circuncidados en el corazón. Y de ahí nace el nuevo judaísmo. Por eso es que es importante entender esto. El nuevo judaísmo está conformado entonces por judíos y gentiles. Estos judíos y gentiles, pero ya entiendes qué tipo de judíos. Los de la tribu de Judá, los de la tribu de Simeón, los de la tribu de Leví, que son dos, pero son tres. Así, son dos, pero son tres, ¿verdad? Por eso es que, repito, Jesús nació en la casa de Judá y él fue llamado hijo de David. Como Judá se quedó en la casa de David cuando se dividió el reino, por ello es que Jesús siendo hijo del rey David, tuvo que nacer en la casa de Judá. Por eso nace en la casa de José y María, porque ellos eran descendientes de Judá. Interesante todo eso, ¿verdad? Entonces en Jesús iba a arrancar el nuevo judaísmo, la nueva circuncisión, donde iban a ser de los dos pueblos, judíos y gentiles, pero usted ya sabe que los judíos son los de Judá, el reino del sur, Judá, Simeón y Leví. Ellos pues serían conformados como el nuevo Israel de Dios en Cristo. Ahí nos quedamos. Impresionante este secreto, nos da una identidad muy importante para nosotros. Ahora, recordando qué es lo que significa la identidad, ¿por qué es tan importante nosotros tener una identidad? ¿Por qué? Porque al no haber una identidad, solemos buscar pertenecer a algún grupo. Es decir, simplemente quiero ser parte de un grupo. O buscamos pertenecer a algo. Eso es por una falta de identidad. Eso ya cae en una deficiencia de identidad. Y la deficiencia de identidad, ¿qué es lo que lleva a las personas? Que no pueden tomar decisiones porque no saben si eso es lo que les conviene o si les conviene. Entonces surge una deficiencia de identidad que dificulta tomar decisiones y es ahí donde nace la inseguridad y por eso son muy dados a influenciarlos. Entonces cuando las personas se meten a grupos X y pues son influenciados y acarreados y manejados. Eso es por falta de identidad. Cabe mencionar, y esto cabe aquí, por eso es que cuando sale una secta, imagínense las sectas que han salido cristianas, que un fulano se llama Cristo, que Jesús, el nacido, el Mesías, y finalmente les para quitando la vida y lo siguen, es una falta de identidad. Esa gente quizás sí era cristiana y se fueron detrás de un Mesías, que yo soy el Cristo, que yo soy aquí, que yo vengo a la tierra en forma de hombre, como está escrito en la palabra, y usan la Biblia. Por eso es que el enemigo ha podido incrustar sectas cristianas dentro de la misma iglesia cristiana, por la falta de identidad. Es decir, yo al único que tengo que seguir es a Cristo, y sé que Cristo no está en la tierra, Él está en el trono. Entonces cualquiera que se presente llamando el Cristo resucitado, no le voy a creer.
porque mi Cristo está sentado en el trono, ¿verdad? Entonces es cuando estos temas son muy importantes para la misma iglesia cristiana. Entonces, ya entendiendo esto, las personas que no tienen una identidad son inseguras, no tienen meta en este mundo. Entonces, cuando uno conoce quién es, cuando uno ya entiende todo eso del olivo cultivado, el olivo silvestre, que yo era un gentil, ahora soy judío. Usted es un judío ahora. Eso es lo que estamos aprendiendo. Usted es un judío ahora. Bueno, pero yo no nací ni tengo familia en Israel. Es que estos temas ya te lo expliqué. O sea, ahora nosotros somos el judaísmo. Nosotros somos los judíos en Cristo Jesús. Ahora mire esto. Veamos lo importante de tener entonces una identidad integrada. Quiero tomar de ejemplo a Moisés. Usted sabe que Moisés salió huyendo de Egipto, ¿verdad? Mire, pues qué interesante, eso solo se lo pongo de ejemplo. Moisés salió huyendo de Egipto porque le quitó la vida a un egipcio porque le estaba pegando a uno de sus hermanos. A pesar de que Moisés creció en la casa de Faraón, pues él se levantó contra el egipcio que estaba pegándole a un hebreo, es decir, a un descendiente de su casa, Moisés, y le quita la vida y sale huyendo y se refugia, encuentra mujer, se casa y pues se ve él pastoreando a las faldas del monte Horeb, y es cuando se le aparece Dios en la zarza. ¿Se recuerda de eso? Cuando Dios se le aparece en la zarza, aquí hay un detalle interesante. Él dijo: me acercaré a ver esta maravilla que no se consume, y cuando se acerca, Dios lo estaba trayendo. Y cuando Moisés escucha: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, él se cubrió el rostro y tuvo temor. Es decir, que él sabía de la existencia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque él era un descendiente del pueblo de Dios. Entonces lo pudo reconocer, es decir, él no, cualquier cosa contraria hubiera dicho: ¿y tú quién es Abraham, Isaac y Jacob? No, que cuando él escuchó: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, él se cubrió el rostro. Wow, entonces ahí esto te lo muestro como ejemplo de lo importante de tener una identidad. Moisés, a pesar de lo que había hecho, él pertenecía a ese pueblo que venía conformado de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vemos ahí que él identificó al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque dijo: Jacob es nuestro padre, Isaac también, Abraham también. Wow, es el Dios que a mí me hablaban cuando era pequeño. Y también Israel, por otro lado, como ejemplo de lo importante de tener una identidad muy marcada y conocerla. Vemos a un Israel en Egipto cautivo por 40 años, pero ellos oraban a Dios y estaban aferrados al pacto abrahámico, que Dios los iba a liberar de la esclavitud, como quedó escrito en el pacto abrahámico. Todos los que estaban en Egipto, el Israel, eran hijos de Abraham. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham, que sus hijos serían esclavos por 40 años en Egipto. Entonces Israel sabía a quién orar, a pesar de que estaban esclavizados. Y bueno, por ello es que cuando Moisés los llega a liberar, llega Moisés con ellos y les dice: el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se me ha aparecido, vénganse conmigo. Entonces ellos le creyeron a Moisés. Miren qué importante tener una identidad. Ellos le creyeron a Moisés y se fueron detrás de Moisés. Y cuando ya estaban en el monte Horeb, donde era la reunión entre los hijos de Abraham por mano de Moisés, los presenta Moisés en el monte Horeb a Dios, y Dios desciende en el monte. Y miren lo que dice: todos los hijos de Abraham haremos todo lo que tú nos digas. Identidad, porque Él es el Dios de sus padres. Wow, entonces es impresionante cómo manifestaron esa confianza del Dios que los sacó de Egipto cumpliendo su promesa. Entonces esto es interesante porque Israel tenía una identidad integrada. Entonces esto es sumamente importante. Ahora, ese es Israel. Es decir, hermano, que debo entender que hoy día en Cristo
le es más fácil a un judío, pero usted ya sabe, cuando yo digo judío, es del reino del sur, es de la casa de David, Judá, Simeón, Leví, ¿sí? Es más fácil para un judío del reino del sur, que son escogidos por Dios, es más fácil para ellos creer en Cristo. Sí, es más fácil, porque saben por la profecía que Jesús, el Cristo, es el hijo de David, porque está escrito en las profecías de los profetas mayores y menores. Entonces para ellos es más fácil creer en Cristo que nosotros, en cierta manera, porque a nosotros nos tienen que evangelizar, nos tienen que enseñar todo esto que les estoy enseñando. Los judíos lo saben. Ellos, si yo lleno esta sala de judíos, dicen amén. Eso así es. Eso está en la profecía del libro de Isaías, el libro de Jeremías. Pues los judíos, si me oyen hablar, dicen, wow, amén, nosotros somos el reino del sur. Entonces, pero a nosotros nos tienen que, de cero, nos tienen que enseñar todo esto. Usted no sabía que era un olivo silvestre. Usted no sabía todo esto. Esto venimos a aprenderlo a la casa de Dios. Por eso es que para nosotros los ex gentiles, que siendo olivos silvestres, fuimos injertados al nuevo Israel. Ahora nosotros debemos subir una grada y tomar nuestra verdadera identidad espiritual, porque a pesar de que nacimos en casa gentil, nuestra identidad estaba dentro como espíritus. Aquí es donde nosotros tenemos que profundizar y entender que somos espíritus habitando un cuerpo, pero como espíritus nosotros ya veníamos predestinados para estar aquí, pero Dios, por cuerpo, por muchas cuestiones que hemos platicado, permitió que naciéramos en casa de gentiles, incluso en familia que nunca va a llegar a conocer a Cristo, ejemplo, ¿verdad? Por eso viene y nos arrebata y nos quita. Ahora nos siembra en el reino, dice, ahora yo soy tu padre y estos son tus hermanos. Pero ¿y mis hermanos sanguíneos y carnales? Sí, esos siguen siendo, pero solo porque dice en tus documentos. Pero ahora tu verdadero padre soy yo y todos los que están aquí son tus hermanos. Es la familia de Dios. Wow. Entonces cuando uno entiende todo eso, va agarrando sentido, pero eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Es decir, que siendo ex gentiles, tenemos que subir esa grada y, como repito, tomar nuestra verdadera identidad espiritual como espíritus dentro de este cuerpo. Ponga atención a eso porque esto es importante para el tema. Espíritu dentro de este cuerpo. Wow. Miren esto. Nosotros, si vamos al pacto abrahámico, específicamente el pacto abrahámico es muy importante y lastimosamente no se enseña en la iglesia de Cristo. Porque nosotros estamos incluidos. Cuando digo nosotros, los ex gentiles, nosotros estábamos incluidos o estamos incluidos o fuimos incluidos en el pacto abrahámico. Específicamente en Génesis 22:17, miren lo que le dice el Señor. Dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia. Le está hablando Dios a Abraham. Oiga, las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar. Entonces vemos aquí, estas estrellas es Judá y la arena son los gentiles escogidos. Entonces nos involucró. Entonces Dios pensó en todo esto. Por eso es que dice las estrellas del cielo y la arena del mar. Es decir, tus descendientes mucho más adelante serán judíos y gentiles. Entonces aquí aparecemos nosotros en la arena del mar. Romanos 11:25. Aquí viene un secreto.
Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en vuestra propia opinión, que a Israel, oiga acá, le ha acontecido un endurecimiento parcial. Este es el Israel del norte. Usted ya sabe cuál es el Israel del norte, ¿verdad? De las 10 tribus. Ya veo que es más fácil estudiar la Biblia así. Entonces, ¿qué Israel dice usted, verdad? Le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué habla de plenitud? Porque resulta, si hacemos una asociación lógica, ¿qué son más, las estrellas o la arena del mar? Las estrellas son muchas, pero es más la arena del mar. Póngase usted a contar los granos de la arena del mar. Ay, Dios, no termina nunca. ¿Qué es lo que significa eso? Que son más los gentiles que los judíos, porque los judíos solo quedó un remanente. Entonces somos más nosotros. Por eso Dios en su sabiduría nos asemeja a la arena del mar. Por eso habla, tienen que entrar la plenitud de los gentiles, porque los judíos que se quedaron, el reino del sur, que ya sabe cuál es, los escogidos, ellos son un remanente. O sea, no son como nosotros. En cambio, los gentiles escogidos somos como la arena del mar, entonces tienen que esperar que entre toda la plenitud de los gentiles escogidos. Eso significa que somos más. Por eso aquí, si usted había leído este versículo de Isaías 54:1, habla de eso. Isaías, el profeta mayor, lo profetizó y dijo: grita de júbilo, oh estéril. Aquí son los gentiles. La que no ha dado a luz, porque nosotros no dimos a luz como Israel. Prorrumpen gritos de júbilo y clama en alta voz la que no ha estado de parto, porque más son los hijos de la desolada, gentiles, que los hijos de la casada, que es Israel. Wow. Por eso es que nosotros los gentiles nos caracterizamos en algo, basado en esta profecía de Isaías 54 del profeta mayor Isaías. ¿Qué es lo que nos caracteriza a nosotros? Por eso es que nosotros los gentiles nos hemos apoderado de la alabanza. Muéstreme usted un judío que tira la alabanza como nosotros. El único que yo conozco es Paul Wilbur. Es el único. No, obvio pues, o sea, él se volvió cristiano y lo desterraron. Él se quedó sin familia, porque él canta del Mesías. Pero es el único que yo conozco, que puedo decir ahorita, que es judío del reino del sur y que canta, y que habla del Mesías. Y canta hebreo, canta en español, cosas así. Pero somos más los gentiles los que cantamos la alabanza, porque somos hijos de la desamparada, de la desolada, que entonces somos mayores en número que los hijos de la casada. Tremendo. Entonces, comprendiendo todo esto, habla entonces que nosotros los gentiles somos mayores en número. Este es un secreto que usted debe entender. Por eso es que Cristo no ha venido aún, porque aún falta que entre un número de gentiles. Por eso es que nosotros jugamos un rol muy importante en la venida de Cristo. Ahora, nosotros estamos incluidos en el pacto abrahámico entonces como la arena del mar. Somos más que las estrellas. Ahora, vamos a otro lado. Es que estos temas son, por eso yo no quise cantar hoy ni quisimos adorar, porque me quiero tomar todos los minutos que tengo delante hasta la 1 de la mañana para poder, pues sí, o sea, toda la noche sin parar. Echamos llave en todas las puertas. Mire pues, ese es un punto. Ahora veamos otro punto. Mire esto. Somos como Isaac, escuche eso, hijos de la promesa. Y eso está aquí. El apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas dice: vosotros, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Esta palabra como nos está diciendo una semejanza. Nosotros somos hijos de la promesa por nuestra parte, los gentiles,
Porque somos la arena del mar. Y los otros son las estrellas. Estos dos puntos son importantes. Entonces tenemos que vernos como Isaac, porque Isaac era el primer hijo de Abraham y sobre quien recayó toda la promesa pacto que Dios le hizo a Abraham. Tu hijo recibirá toda esta tierra. Bueno, entonces nosotros debemos de entender como parte de nuestra identidad como ex gentiles que nosotros estamos involucrados en el pacto abrahámico. Ese es tema que ya hemos platicado, pero necesitas afianzarlo un poco más. Es decir, que a nosotros, a pesar que somos ex gentiles, nos pertenece el pacto abrahámico y todo lo que éste involucra. Wow. Porque realmente cuando Dios le dio esa promesa, tus descendientes serán muchos, estaba pensando en nosotros, como por ejemplo. Estaba pensando en cada uno de los que está aquí. Wow, entonces es impresionante esto. Ahora mire esto. El tema es que haber nacido en una cuna gentil es muy importante entenderlo, porque debemos de conocer la línea descendiente. Es decir, tienes que pensar en Adán. Usted viene de Adán. Esa es parte de su identidad. Óigame acá, usted viene de Adán como escogido. Bueno, pero entonces ¿en qué momento nos separamos? Porque de Adán iba a nacer toda la descendencia de Dios, pero en el camino unos agarraron por acá y otros agarraron por acá. Pero los que agarraron por acá fue a los que Dios tomó como Israel, por planes para finalmente viniera Jesús. Y nosotros nos fuimos por otro lado. Entonces nos volvimos de las naciones, pero escogidos. Por eso en el pacto abrahámico, un punto relevante, Dios nos encerró a todos en un pacto, estrellas, arena. Y llegará el tiempo donde las estrellas y la arena se van a juntar en uno, que es el descendiente de Abraham, Isaac, entre paréntesis, Cristo. Estoy hablando así, nos estamos metiendo en las profundidades del mar. Ahora, ¿cuál es nuestro grado de dificultad nosotros los exgentiles? Es que estando ahora en Cristo, debemos retomar nuestra verdadera identidad espiritual. Para un judío no es difícil porque ellos traen eso. Entonces les es fácil. Pero a nosotros se nos es difícil adoptar nuestra verdadera identidad espiritual. Por eso yo se lo decía el jueves pasado, creo que fue el jueves pasado, que usted ya no tiene que decir, o le aconsejo que ya no diga, Israel, el Medio Oriente es el pueblo de Dios. No, usted es el pueblo de Dios. Es que ahí es donde su identidad está siendo marcada. Pero entonces ellos ¿qué son? Son el Israel, que están esperando cumplimiento profético. Por eso yo le decía que en ese Israel y ellos son los que van a estar con el anticristo. Porque en Israel se va a construir el tercer templo, donde el anticristo se va a sentar. ¿Y quiénes van a estar ahí? Y el sacerdocio arónico va a estar ofreciendo sacrificios como en el Antiguo Testamento. Y ahí donde, por eso ya están preparando todo, el sacerdocio y todo temas que ya hemos platicado. Pero esto enriquece el tema. Por eso es que hay que entender que ahí van a construir en la explanada el tercer templo. Y los israelitas del norte van a estar metidos en todo ello. Por eso es que usted no los puede llamar el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces usted cuando se refiere a Israel, yo le dije, usted tiene que respetarlos. Usted no tiene que maldecirlos, porque lo aprendimos el jueves pasado. Ellos están esperando la profecía del Apocalipsis. Por eso en la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quién lo subió a la cruz? ¿Quiénes pidieron al ladrón en lugar de él? Ahí está. ¿Quiénes le pagaron a Judas? Por eso están tratando de
votar el Nuevo Testamento porque dicen que es antisemita. Antisemita es que es antijudíos. Semita viene de Sem. Sem es el descendiente de Adán, por si no lo sabía. Entonces uno va agarrando, wow, qué impresionante este tema. ¿Y para qué? Para que sepas quién eres. Tú eres el pueblo de Dios. Entonces todo eso tenemos nosotros que aprenderlo. Los judíos les es fácil. Lo único que tuvieron que hacer ellos es abrazar a Cristo. Pero ellos dicen, ¿sabes qué? Es fácil abrazar a Jesús, el Cordero, porque está profetizado en el libro de Isaías. Está profetizado como el hijo de David. Entonces, Él es el Mesías. Entonces, lo único que tienen que hacer es reconocer a Cristo. Pero ellos traen toda la cultura y toda la identidad. Para ellos es fácil entender todo esto. Pero nosotros no. Usted lo único que sabía era de la marimba y todo eso, y sus ancestros mayas y todo el asunto. O sea, usted no es maya, nosotros no venimos de los mayas. Ya usted tal vez, pero yo no. Por eso es que nos quieren meter todo ese tipo de identidad. Usted tiene que saber quién es. Primero espiritualmente, como espíritu dentro de este cuerpo. Aunque haya nacido, le decía yo el jueves, en Petén Itzá, en donde sea, en cualquier pueblo de Guatemala, usted como espíritu es judío. Nacimos en cuna gentil, entonces somos hijos de la promesa, pero a nivel de espíritu. Aquí viene el misterio en esta noche. Nosotros ya entendimos que somos a nivel como espíritus que habitamos dentro de este cuerpo. Pues ya vamos recobrando nuestra verdadera identidad. Wow, yo soy escogido desde antes de la fundación del mundo como espíritu, y Dios metió mi espíritu en este cuerpo y me permitió nacer en la casa gentil donde nací. Wow. Identidad espiritual, la primera. Ahora, ¿por qué nos llamaban gentiles? Ahora volvamos al Antiguo Testamento. Tengo que explicarle todo esto para que usted se pueda llevar un contexto bastante amplio. ¿Por qué nos llamaron a nosotros gentiles en el Antiguo Testamento? Por una variante. Porque no estábamos circuncidados en el cuerpo. Entonces, para un judío en el Antiguo Testamento, para un israelita en el Antiguo Testamento, usted era, va para allá. Por eso Dios le decía, no se junten con las naciones. Ellos no son circuncidados. Entonces, todo era el tema de la circuncisión, pero era un ejercicio para darle paso a la nueva circuncisión. Entonces, eso hacía una frontera entre judíos o israelitas y gentiles en el Antiguo Testamento, la famosa circuncisión en el cuerpo. Ahora, ¿cómo compondría eso Dios? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Porque resulta que usted es judío como espíritu. ¿Sí? Por eso el Espíritu Santo tuvo que ver en la circuncisión en el corazón, el Espíritu Santo. Entonces yo, como judío, soy espiritualmente como espíritu judío. Pero tu cuerpo, aquí nos topamos con un pero. Entonces, ¿mi cuerpo dónde queda? Eso significa que mi cuerpo sigue siendo gentil. Bueno, sí y no, mientras no lo sepa, lo que le voy a enseñar. ¿Verdad? Porque entonces dice, yo como espíritu soy judío, pero en mi cuerpo soy gentil. ¿Tiene lógica o no? Entonces hablemos del cuerpo. Entonces, ¿qué planeó Dios? Nada más y nada menos que el bautismo en agua. Pero entonces los judíos, óigame acá, entonces los judíos del sur, ya sabe quiénes son los del sur, ¿verdad? Solo confirmando, los judíos del sur, ellos sí están circuncidados en el cuerpo. Y lo hacen por tradición algunos. Y otros por higiene, bla, 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 bla.
Pero ¿y entonces ellos? Entonces viene Dios y estratégicamente impone el bautismo en agua. Entonces en ese momento la circuncisión del Antiguo Testamento quedó nula automáticamente. Entonces escúcheme acá, los judíos del reino del sur se quedaron en el aire. Bueno, ¿y ahora qué somos nosotros? En el cuerpo. ¿Somos gentiles o judíos? Entonces aquí viene el punto. Judíos y gentiles ahora se tienen que bautizar en agua. Entonces los judíos, como por ejemplo, tienen que ser circuncidados nuevamente en su cuerpo, aunque ya estén circuncidados por tradición. Ahora tienen que ser otra vez circuncidados. Y nosotros que nunca hemos sido circuncidados bajo esos términos, tenemos que practicar la nueva circuncisión. Entonces allá hablamos de una segunda circuncisión. ¿Dónde es la primera? En el corazón por el espíritu, porque es tu espíritu, tú como espíritu. Pero ahora vamos a ver la segunda circuncisión en nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo deje de ser gentil. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, en es una posición, de Cristo se han revestido. Y son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, según herederos según la promesa. Entonces yo, para poder confirmar y finiquitar que yo soy un descendiente, escúcheme acá, esto es tremendo. Yo ahora, para confirmar, ya que sé que como espíritu soy un judío, ahora tengo que confirmar con mi cuerpo que soy un descendiente abrahámico terrenal, porque Abraham es la descendencia de Dios terrenal. Cristo es la descendencia de Dios espiritual. Entonces ahora, ¿cómo confirmo yo a nivel de cuerpo que estoy en la línea descendente de Abraham? Circuncidándome el cuerpo. Pero con la circuncisión del Antiguo Testamento, no. Bautismo en agua. Entonces, al nosotros meternos en el bautismo en agua, sucede algo, la segunda circuncisión. ¿Y eso para qué me sirve? Te circuncida el cuerpo, ahorita te lo muestro en la palabra, para que te puedan unir legalmente a Abraham como descendencia humana de Dios en la tierra. En él también fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Entonces hablamos de la circuncisión del espíritu en el corazón. Afecta a tu espíritu, tú como espíritu. Pero la circuncisión esta de Cristo afecta a tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Habiendo sido sepultados con él, ¿dónde? En el bautismo, y han resucitado por la acción del poder del Espíritu Santo, el bautismo en agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cuerpo, nosotros metemos en las aguas del bautismo, nuestro cuerpo sufre una circuncisión. Entonces eso automáticamente, como que fuera un imán, te adhiere a Abraham. Entonces tienes derecho corporalmente de la bendición abrahámica. Wow. Y tiene en Cristo, como descendencia espiritual de Dios, tienes derecho a las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Entonces somos doblemente bendecidos espiritual y físicamente. Espiritualmente con Cristo y físicamente con Abraham. Por eso el pacto abrahámico, parte del pacto abrahámico, que es muy grande, dice que todo lo que nosotros emprendamos prosperaremos. Él nos da el poder de hacer la riqueza, porque nuestro abuelo Abraham era millonario. Eso es parte de la identidad que tú debes de tomar. Por eso lo diré de esta forma. Con todo este conocimiento, nunca deberías de hablar tú de pobreza. La gente cristiana habla de pobreza porque no tiene identidad. Entonces, yo soy bendecido juntamente con Cristo espiritualmente, y soy bendecido juntamente con Abraham el creyente, porque él es mi abuelo. Y mi abuelo era millonario. ¿Quién era su abuelo? ¿Y su abuelo tenía dinero? ¿Y sabe que hay un pacto que le pertenece? Que la riqueza que él tuvo puede llegar a tus manos según tu capacidad.
de mantenerla. Entonces Dios le va a dar a cada uno su parte de la herencia según la capacidad que tenga para retenerla. Wow, entonces esto de la identidad te saca, ejemplo, de una mentalidad de pobreza. Deja de estar pensando como pobre. Ay, sí, aquí es donde viene el error del creyente. Ay, sí, miren hermanos, si toda mi familia ha sido pobre, entonces usted se condena a ser pobre. No, momento. Sal de tu casa, entre tus padres, entre tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Es para ti también eso. Sal de en medio de los tuyos, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Yo te llevo una tierra donde yo la cuido todo el tiempo, en el principio y final del año, y todo lo que emprendas prosperará, porque te doy el poder de hacer las riquezas. Wow. Hermano, entonces Dios me va a hacer millonario. Tranquilo. Muchas veces no estamos capacitados para ser millonarios, pero sí para tener una muy buena porción de ese pacto. Por eso es que tú debes de, bueno, lo diré de esta forma, tienes que pelear de la manera correcta que se te sea otorgada esa parte de la herencia abrahámica. Y me refiero a lo monetario. ¿Vas a dejar de hablar de pobreza? Tienes que creerlo. De pobreza espiritual y pobreza material, las dos. Wow, mira hasta dónde nos está llevando este tema. Entonces, entendiendo que, ¿cuántos se han bautizado aquí en agua? Todos, ¿verdad? Todos. Entonces, eso ya le suma a su identidad, que su cuerpo, ahora corporalmente, soy un descendiente abrahámico. Entonces se tiene que decir, yo soy bendecido juntamente con mi abuelo Abraham, el creyente, como dice la palabra. Wow. Bueno. Segundo punto de esto de la circuncisión. La segunda circuncisión, que es la circuncisión de Cristo. ¿Qué es lo que involucra también? Mira esto, pues, el que tenga oídos que oiga. ¿Qué otro beneficio tengo yo de haberme bautizado en agua y que mi cuerpo había sido circuncidado? Me hicieron descendiente legal de Abraham según la carne. Pero segundo, esta circuncisión en Cristo nos da la oportunidad que nuestro cuerpo sea transformado. Por eso dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es parte de la identidad, mire. Tu ciudadanía no es la guatemalteca o de cualquier país que seas. Tu ciudadanía está en los cielos. Los que tienen ya la identidad desarrollada con este conocimiento dicen entonces, mi identidad está ahí arriba. Yo soy guatemalteco porque dice mi DPI que soy guatemalteco, pero yo realmente no soy guatemalteco. ¿Me explico? Entonces mira esto, pues. El segundo beneficio del bautismo en agua, de haber sido circuncidado, es que ahora tengo la oportunidad de que mi cuerpo sea transformado. Por eso es que dice que nosotros estamos esperando ansiosamente un Salvador. Es decir, Jesucristo va a regresar ya no como siervo, como cordero, sino que va a regresar como rey sentado en una nube, como lo describe Apocalipsis, con una corona y una hoz. Entonces va a cegar la tierra. Es lo que se conoce tradicionalmente como el rapto, o bien, quítele la palabra rapto para que no tenga problema en la mente, arrebatamiento, pues, que es la transformación de nuestro cuerpo. ¿Y eso qué es de relevante? Sí, es relevante porque resulta que Jesús, Cordero, al resucitar se convirtió en Cristo, pero al convertirse en Cristo, Él se establece como el Isaac. Oiga esto, el que tenga Dios que oiga. Entonces, siendo Él el Isaac y nosotros sus hermanos menores, entonces resulta que Él ya se fue. Por eso dice, voy y les preparo un lugar y luego regreso por ustedes. Entonces, donde yo esté, ustedes estarán también. ¿Y qué es lo que fue a preparar? Un cielo nuevo y una tierra nueva, donde va a ser la vida eterna. Pero para entrar en esa vida eterna, nuestro cuerpo abrahámico, ahora sí podemos hablar así, tiene que ser transformado.
Pero el primer cuerpo que fue transformado fue el de Jesús cuando resucitó en el Cristo. Es decir, hermano, que Jesús, el Cristo, tiene un cuerpo humano allá arriba donde está sentado en el trono, pero está transformado, sí, incorruptible e inmortal, pero es cuerpo de hombre. Por eso Juan en el Apocalipsis dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, Cristo hoy tiene el cuerpo como el nuestro, pero ya perfeccionado. Entonces nosotros tenemos que alcanzar esa perfección del cuerpo. Entonces, el bautismo en agua, la circuncisión en Cristo, nos da la oportunidad de que nuestro cuerpo sea transformado en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Y esto para qué, hermano? Aquí está, mire, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. Ese es el estado que nosotros tenemos ahorita, en conformidad al cuerpo de su gloria, inmortal, incorrupto, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas en sí mismo, a sí mismo. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo corrupto, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué es importante este punto? Porque tú puedes creer tu identidad espiritual, tú puedes creer el bautismo en agua, pero si no crees en esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que es un peligro que el cristiano agarre su cuerpo y comience a corromperlo con la práctica del pecado, porque dice ahí que lo que se corrompe no va a heredar lo incorruptible. Entonces está en juego la vida eterna. Por eso está el tema de la santidad. Sin santidad nadie le verá. Y hemos aprendido que la santidad a nivel de cuerpo, porque la santidad es a nivel de cuerpo, empieza en el cuerpo de afuera hacia adentro. Entonces la santidad es el dominio de nosotros mismos, no es la ausencia de pecado. Es decir, porque seguimos cometiendo errores, mas no practicamos el pecado. Entonces cuando no practicamos ya el pecado como antes, eso ya nos mete en un dominio de nuestra carne. Entonces comenzamos a desarrollar santidad con la cual podremos ver al Señor. Tremendo. Hermano, entonces van a haber hermanos que van a ser regresados en la venida de Cristo. Sí, está escrito en la palabra. Por eso es importante entender temas doctrinales como la salvación eterna no es absoluta. Recibe a Cristo, yo siempre te lo he dicho, ¿verdad? Recibe a Cristo y ya tienes la vida eterna, te regalaron la vida eterna. No, no, no. Es un gran error decir eso. Es un gran error dogmático, doctrinal decir eso a la gente, porque eso los pone en un estado de que, bueno, pongo neutro, apago el motor y ya no hago nada porque ya soy salvo. Y si me muero hoy, me voy al cielo, no importa cómo yo viva, no tiene lógica. Entonces los que nosotros estamos con la santidad, sin santidad nadie le verá, domina tu cuerpo, entonces a nosotros nos está llevando el tren. Y aquellos que ricos sentados con el motor apagado. Entonces tú vas a esforzarte en el Señor. Y el otro, ay, vos en lo que te esforzás, hombre. Viví como querrás y te morís hoy te vas al cielo. Hermano, nunca vamos a ir al cielo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Nosotros vamos a un cielo nuevo y una tierra nueva. Tremendo. Entonces es importante ese tema de la identidad. Sí, entonces el bautismo es importante para nosotros. Por eso yo te he enseñado, y eso está en Romanos. Escucha esto, eso es delicado. Por eso es que estos temas nos llevan a otro tema y otro tema. Por eso, hermano, entonces, ¿qué pasa con un cristiano que nunca se bautiza en agua? Dígamelo usted. Dígamelo usted. Ya que tiene esa identidad, dígamelo con propiedad, dígamelo. Sin miedo, dígalo. ¿Va a poder ser transformado? Wow, pero ¿qué se le enseña a la iglesia? Es que aquí es donde vienen aquellos temas que yo siempre he enseñado, ¿verdad? El clásico ejemplo, ¿verdad? Un accidente. O sea, ya me conoce esto, ¿verdad? Un accidente, está el hombre ahí entre el carro y se acerca un cristiano y ay, todo el mundo quiere recibir a Cristo con el hierro aquí. ¿Sí o no?
Entonces viene, recibí a Cristo antes que te muera. Yo recibo a Cristo ahí en el hierro. Y claro, se murió. Y dice, ay, vengo tranquilo porque recibí a Cristo. Su nombre fue escrito en el cielo y ya fue salvo. Momento. Pero entonces, ¿dónde queda el ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz es otra historia. ¿Y el bautismo en agua qué? ¿Ah? ¿Cómo? Las obras. Las obras, tío, y yo. Puchica. Dije, se durmió este. Las obras. Sí. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que el bautismo es importante. Entonces, hermano, no es válido eso. Calcúlelo usted. Usted lo que debe entender con esta identidad, que un hijo de Dios, un nacido de nuevo, mejor no lo digo de esta forma porque lo puedo confundir. O sea, todo nacido de nuevo, mejor se lo digo de esta forma. Hermano, pero déjeme ahí, sí me dejó con la duda. Entonces, el famoso ladrón en la cruz alcanzó salvación en el último momento. No, sí, no. ¿Sabe por qué? Él fue el último que entró en la cama del Antiguo Testamento. Pero él creyó en Jesús ahí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí, por eso es que los dos se fueron juntos. ¿Y a dónde se fueron juntos? Pero el ladrón en la cruz fue salvo. Fue los salvos del Antiguo Testamento. Ahí ya me metí en problemas. Entonces, todo esto es importante doctrinalmente. El bautismo en agua, usted lo puede leer a Romanos capítulo 5. Dice que los que nos hemos bautizado tenemos la esperanza de ser levantados juntamente con Cristo. Entonces usted siéntase. Es la visa. Usted ya tiene visa. Entonces, judíos y gentiles escogidos ahora unidos en espíritu y en cuerpo. Por eso los judíos también se tienen que bautizar en el agua. Entonces estamos unidos ya y por eso somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Sí, porque si tú tienes el Espíritu Santo, eres un hijo de Dios. Y si hijos herederos y coherederos con Cristo, aquí donde tienes que centrarte, es que tú, como parte de tu identidad, escúcheme acá, siendo un descendiente abrahámico según la carne, tú eres un bendecido, tendríamos que ser bendecidos en la tierra. Pero en Cristo nos proyecta la vida eterna. ¿Cómo así, hermano? Se lo explico de esta manera. Nosotros, mire pues, Abraham, cuando Dios, escuche esto, Abraham cuando Dios le prometió Canaán, porque esa es la tierra de la promesa. Mire esto, pues que tengo Dios que oiga. Abraham recibe de Dios una promesa. Yo te daré una tierra Canaán, donde fluye leche y miel. Esa es la tierra donde tus descendientes van a llegar. Pero a quien se la da, el que tenga oídos que oiga, a quien se la dio fue a Isaac. Por eso cuando, mira, pues es que esto es que ponerle un poquito de, ahorita ya vamos con el submarino, que es saber ni cuántas profundidades del mar. Póngame atención acá. Abraham, esto es importante que usted lo pueda entender, pida al Espíritu Santo que le ayude. Cuando Abraham habla con Dios y Dios le dice, la tierra donde estás parado, se la daré a tu descendencia, no descendientes. Pequeño detalle. Y Pablo habla de ello.
¿qué descendiente sería el heredero de Canaán? Isaac. Y de Isaac vendría toda la prole. Pero Isaac es importante en este punto. ¿Por qué? Porque ¿quién es dueño de la verdadera tierra de la prometida? Perdón, ¿quién es dueño de la verdadera tierra prometida? Según el pacto. ¿Y quién es Isaac? Entonces, ¿dónde está la verdadera tierra de la promesa? La vida eterna. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero hermano, pero entonces la promesa abrahámica, Abraham. Usted en Abraham, es que esto es muy profundo, espero que no lo esté confundiendo. En Abraham usted tiene el derecho de la Canaán terrenal. ¿Sí? Pero en Isaac usted tiene derecho a la vida eterna. Pero para tomar posesión de la vida eterna tiene que bautizarse en agua. Si hasta el mismo Jesús se bautizó en agua, hágame el favor. Y tuvo que recibir el Espíritu Santo. Entonces llenó los requisitos para que su cuerpo sea transformado. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? A lo siguiente. Entonces nosotros tenemos que estar claros. En Abraham tengo mi herencia terrenal. En Cristo tengo mi herencia, la vida eterna. Hablemos más del grado de dificultad que tenemos. Retomar nuestra verdadera identidad espiritual y corporal. Ahora ya hablo de identidad espiritual y corporal por toda la explicación que le di. Se nos torna un poco difícil en este punto también. Aquí le quiero llevar a otro. Como nos vamos a la 1 de la mañana. Ya todos miran el reloj, ¿a qué hora es? ¿Ves? Nuestro grado de dificultad, quiero llevarlo en la mano a esto. Esto es para ir barriendo. ¿Sí? Otro grado de dificultad que nosotros tenemos es que resulta que el mundo, mientras nosotros éramos gentiles, nos metieron de parte de la casa de nuestros padres, nos metieron una identidad religiosa. Entonces algunos cristianos, mire ves, algunos cristianos les pasa esto, que pasaron de la iglesia grandota de tener eco, que tenga Dios que oiga, con aquel blanco con su sotana blanca, ¿verdad? A pasar a una iglesia donde no tiene eco y yo no tengo sotana. Entonces pasaron de sacerdotes a pastores, pero siguen con la identidad religiosa que le alimentó su familia desde la cuna. Que yo siempre se lo he dicho, que crecimos, Dios te guarde, mi hijo, que Dios aquí, Dios nos guarde, pidámosle a Diosito que nos ayude, vivimos a nuestros abuelos, a nuestros papás. Ellos nunca abrieron la Biblia, pues, y nos hablaban de Dios como fueran las apóstoles de verdad. Usted no se puso a pensar en eso. En las abuelitas nos hablaban de Dios, hermano, mire, y como que fueran las apóstoles del evangelio. ¿Y qué si las abuelas, perdone con el respeto de todas las abuelitas, porque se les aprecia y se les respeta, pero a veces echaban unas como cosas de brujerías bien raras, ¿verdad? Te hablaban de Dios, sí, mi hijo, pero deje un vaso de agua bajo la cama, con un limón partido, ¿verdad? ¿Cuántos oyeron eso? Pero te decían, ay, Dios te guarde, mi hijo, y le decían, abuelita, bendígame, Dios te bendiga. ¿Qué autoridad tenía la abuela de bendecirle a usted? Ya se puso a pensar en eso. Nos da risa porque todo lo vimos. Ay, fíjese, mamá, le decía, abuela, fíjese que sentimos aquí cosas raras en la casa. Ay, pongan una cosa de caballo, ¿cómo es que se llaman esas cosas? O unos ajos. Y después te decían, ay, que Dios te guarde. ¿Cómo así ajos y Dios? ¿Ya se dio cuenta de eso? Nos da risa porque así nos criaron. Ay, abra el Salmo 91 en su casa, mija, con un vaso de agua. Como que a Dios le fuera a dar sed, ¿verdad? O sea, que
Cuando se pone a pensar en eso, ¿verdad? Y la cultura que yo siempre le he enseñado, en la mesa no se hablan malas palabras, pero fuera de la mesa sí. O sea que, no. Está en la mesa, respeten, la mesa es sagrada. ¿Quién le guste que la mesa es sagrada? O los santos alimentos, ¿verdad? Los sagrados alimentos. ¿Quién le guste que son sagrados alimentos? ¿Cuántos nacimos con esa cultura? Todos los que estamos aquí. Y veíamos a las abuelitas como las apóstoles, como un Juan, como un Pablo. Vaya a preguntarle a usted a su abuela sobre la circuncisión, sobre el bautismo en agua y sobre todo la justificación por la fe. ¿Qué, mijo? A usted le están lavando el coco. ¿A dónde lo quiero llevar con todo eso? La identidad religiosa nos la metieron. Y escuche acá, aquí ya vamos a hablar de algo más serio. Porque entonces aquí tenemos que sacar a escena y llamar a escena al enemigo de nuestras vidas. ¿Quién es? Satanás. Don Sata. ¿Verdad? Estamos claros en ellos. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Mire pues. Y esto es con los gentiles, porque somos malos gentiles. Eso no lo hizo con los judíos. Vaya usted a meterle un catolicismo al judío. Pero no le pasa. Pero a nosotros sí nos metieron eso. Entonces vino el enemigo, mire estratégicamente. Entonces vino el enemigo y crea una religión universal con un solo líder. ¿Y por qué se tomó el tiempo para eso? Para perjudicarnos a nosotros los gentiles. Y eso es lo que a veces el cristiano, a ver, ponga un ejemplo, el ecumenismo. Ay, pero es que todos somos hermanos en Cristo. Entonces la religión universal, por mano de Roma, hizo una religión inclusiva. ¿Cómo están de moda esas palabritas? Inclusiva. ¿Qué es eso? Todo el mundo puede estar allá adentro. Entonces crearon las iglesias grandotas con eco, con una religión universal, universalizando la Biblia y al Dios del cielo, que todos somos hijos de Dios y que todos nos ama Dios. Entonces el cristiano viene a la casa de Dios con esa idea. Uy, no, entonces oye esos temas. Uy, no, hermano, yo reprendo esos temas porque todos somos hijos de Dios. ¿Usted qué le diría ahora? ¿Sí o no? Porque tiene identidad ya. Ese momento, Colocho. No todos somos hijos de Dios. La Biblia es para todos. No, momento. ¿A quién se le fue dada la ley? Al pueblo de Israel en el monte Horeb. Entonces la Biblia le pertenece a usted, no le pertenece al mundo. Ahora en los 80, 70, 60, años 60, 70 y 80 ponían una Biblia en todos los hoteles en los países. Usted iba a un país, el extranjero, y llegaba a un hotel y siempre estaban aquellas biblitas de los, ¿cómo se llaman? Los gregorianos, merjorianos, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Los gedeones, ¿verdad? Las biblitas esas. Entonces empezaron y decían, la Biblia es el bestseller. ¿Qué es tu bestseller? Que nadie lo lee. ¿Cómo le llamaron el bestseller a eso? Usted vaya allá a preguntarle cuántos leen la Biblia allá afuera. En el tráfico de ahora vaya a tocar vidrio por vidrio. Usted lee la Biblia. ¿Tiene una Biblia? Sí tengo, pero la lee. No. ¿Dónde nos metieron eso? La universalidad religiosa. Y esto aquí llega al tema. Es muy importante que tú sepas que nosotros no podemos traer la identidad religiosa aquí en la casa de Dios. Nos tienen que reestructurar en el culto a Dios. Entonces, Roma creó una religión inclusiva, donde todos pueden estar allá adentro. Todos, y así es ahora. Todos. Entonces, sin importar su origen, profesión, situación económica o pensamiento o lo que hagan. Entonces llega el hombre malo que hace cosas malas y el hombre que no hace nada malo y van ahí a la misa. Dicen, yo ya fui a buscar a Dios. Entonces usted, mire, en Latinoamérica tenemos una cultura religiosa impresionante, así pero al top. Usted pregúntale a un mexicano, un salvadoreño, a todo, cualquier latino.
Y háblele de Dios y dice así: Dios me guarde, Dios nos guarde. Y hasta cuando van a hacer cosas malas, ay, ojalá que el Señor nos guarde. ¿Qué es eso? Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar todo esto? A que nosotros perdamos nuestra identidad. Por eso es que nosotros tenemos que ser una iglesia de Cristo, no ecumenista. Ahora usted tiene que entender, pero hermano, pero yo he visto que pastores cristianos se dan la mano con ellos. ¿Y por qué se están dando la mano con ellos? ¿Por qué? Que adoramos al mismo Dios. ¿Quién dijo eso? Vaya usted a las raíces de eso, del K, vamos a decirle, ¿verdad? Vaya a las raíces del K. ¿Sabe qué es el K? ¿Va? K. ¿Sí? Hablemos en código por cuestión de, porque se ofenden. Vamos a los códigos del K. ¿Qué hay ahí? Dicen que él es Pedrito. Usted sabe que Pedro nunca estuvo en Roma. En todo caso, Pablo se le hubieran ingeniado más pilas, porque Pablo sí estuvo en Roma. Pedro nunca estuvo en Roma. Es una cuestión bien pensada. Aquí hemos estudiado de eso. Pero entonces, ¿a dónde lo quiero llevar con todo esto? Que usted, con una identidad muy ya entendida, integrada con toda esta información, nosotros no nos podemos dar el lujo de tener un ecumenismo dentro de la iglesia cristiana. Entonces, ¿por qué el pueblo cristiano está ecuménico y hacen sus juntas ecuménicas? ¿Por qué se juntan ellos con las sotanas negras y los pastores con saco? Se dan la mano, somos hermanos, los hermanos separados. No, el ecumenismo no es parte de nosotros. Usted sabe que esa iglesia grandota fue fundada por César, por los Césares. Y lo que tenemos ahí son hombres vestidos de blanco que son los César de Roma. Tremendo. Entonces, al punto que nos dieron, mire, pues hasta dónde va mi hermano, y todo eso tiene que ver el enemigo de nuestras almas. ¿Usted qué cree? ¿Y eso en qué me afecta? Le afecta mucho, porque no tiene identidad. Entonces, cuando sentimos, somos parte de una ensalada. Nosotros no somos parte de la ensalada. Por eso yo le he enseñado, nosotros somos parte de la reforma. No, la reforma no es nuestra. Por eso yo soy contrarreforma. Que uno ahí, usted sabe cuál es la historia. Pero hay que ahí venimos nosotros. Somos los hermanos separados. ¿Hermanos separados de quién? Ay, hermano, entonces todo esto nos lleva a ser un poco más radicales, pues diría yo. Por eso es triste ver pastores besándole el anillo, es sedón. ¿O no? Yo he visto videos de los pastores. ¿Qué es eso? Dan ganas de tirar el zapato como se lo tiraron a aquel presidente. Dan ganas de transportarse como John, pero así, ¡pum! Y pinguín, meterle un 2, 3 a ese pastor. Pastor, imagínense toda su congregación. Ay, nuestro pastor, qué lindo. Vengo de Italia y le besé el anillo. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué es eso? Entonces, ¿y eso en qué nos afecta? En mucho. Vamos a ver, profundice un poco más, con mucho gusto. Eso es cuando venga el anticristo. ¿Por qué el anticristo? Porque ahí tiene que ver ese señor también con los judíos del reino del norte. Entonces se va a ir detrás. Porque antes metieron, ay no, entonces cuando sientas un espíritu de engaño, se apoderó de ti. Y ahí se van todos, como dirían por ahí, puros borregos. Ahí sí, puros borregos. Es delicado el ecumenismo. La identidad religiosa que nos dio el mundo, sí, y usó a Roma, a Constantino. Si quiere historia, nos volamos un día la historia, todo eso. Aquí la hemos estudiado. Constantino fue el culpable de todo eso. Nos presentó ahora una religión universal. Momento.
momento. Al punto que nos dieron una reforma religiosa dando lugar al ecumenismo, porque ahora la pregunta es, ¿por qué se tomó el tiempo el enemigo de crear algo así? Porque sabe que somos malos gentiles. ¿Y a quién le pega todo eso? A los gentiles. Vaya usted a meterles a un judío. Raro el judío que le entra, pero vaya usted a venderle eso a un judío. Hermano, pero yo he visto judíos con ese hombre. Sí, son los del reino del norte, porque se están alineando para darle la bienvenida al anticristo. ¿Y quién cree usted que van a estar con el anticristo? Pues Roma y el Medio Oriente. ¿Quién cree que va a obligar a todos a que se postren ante la imagen? ¿Quién cree que se les va a obligar a todos, mire esto, a todos que se postren al anticristo? Roma. ¿Por qué? Por eso gobierna todo el mundo. Donde había una coronación de reyes hay un papa. Miren la historia del pasado. Ellos gobiernan el mundo, las esferas espirituales. Por eso es que nosotros no podemos ser parte de eso, porque dice la palabra que los que no obedecieron la verdad, eso es lo que a mí me asusta, que la profecía dice que los que no se sometieron a la verdad del evangelio para ser salvos, dice que Dios va a mandar un espíritu de engaño que se apodere de ellos y crean en la mentira. Eso es lo que a mí me asusta. Y está escrito en la palabra. Entonces, hermano, es delicado todo eso. Por eso esto no es chiste, no es juego, pues en el sentido de que la iglesia esté jugando con el ecumenismo, porque esto es bien serio. Ese es un trasfondo espiritual muy delicado. Entonces, nuestro grado de dificultad es nosotros luchar contra todo eso con una nueva identidad. Y nosotros tenemos que ser celosos quiénes somos y qué es lo que nos pertenece por derecho legal. Por eso los pastores que no nos hemos humillado, postrado, arrodillado ante el ecumenismo, me podrán entender. Pero hay muchos que sí se han arrodillado y se seguirán arrodillando. Bueno, no pobres ellos, pero sí les va a llegar, sí va a ser serio, porque no solo eso. Imagínense todos los que están sentados. ¿A dónde nos está llevando? Entonces es un juego muy planeado, sí. Por eso es que usted debe entender que somos uno en Cristo. Si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, nos predestinó para adopción. No obstante, el sólido fundamento permanece firme teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Usted es de Dios. ¿Cuántos lo reconocen? Y mire, pero todo lo que eso involucra. Hermano, entonces tenemos que hacer prácticamente lo mismo que hizo en figura el Israel antiguo testamentario. Sí. ¿Qué es lo que Dios le impuso a ellos? No se junten con las naciones. Los hizo un pueblo aparte. Sí. ¿Y sabes desde dónde se mira eso? Desde Adán. Dios creó al hombre, varón y hembra, pero apartó a Adán. ¿Y dónde lo puso? Dentro de un huerto. ¿Y dónde está el huerto? Aquí está el huerto. Usted se debe sentir una descendencia. Por eso dice, somos un sacerdocio santo, un linaje. ¿Usted qué es? ¿Un linaje? Usted debe de apoderarse de Dios, porque lo tengo que decir en esta manera para sanar todo este tema de la identidad. Su Dios es el Dios del cielo. Su Dios es el Dios del cielo. Ese Dios nos pertenece por derecho y nosotros le pertenecemos a Él, tanto así que mandó a su Hijo para que muriera por nosotros y comprara nuestro cuerpo y nuestra vida, nos rescatara. ¿Por qué cree que nos vino a rescatar, pues, Jesús? Yo venía a buscar lo que se me ha perdido. Y este cuerpo es entregado por ustedes. ¿A quién se lo dijo? A nosotros. Tremendo. Entonces todo esto nos debe de hacer, hermano, debo entender entonces que todo esto me debe ser una persona radical. Exacto. Radical. ¿A quién le pertenece el pacto? ¿A quién le pertenece la promesa? ¿Quién tiene promesa de la vida eterna? ¿Quién tiene que alcanzarla? ¿La Biblia es nuestra? Imagínense todo eso. Cristo es su hermano. Cristo no es hermano del mundo. ¿Por quién vino a morir Cristo? Eso me lo oye un ecuménico y pone en orden de captura.
Amados, no crean a todo espíritu, sino probar los espíritus para ver si son de Dios. Ese es un tema espiritual. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Aquí están los dos espíritus, mire. ¿Usted de cuál es? ¿Usted es el espíritu de la verdad o del error? Porque si el error no lo dejamos salir. Es que lo vimos entrar a la iglesia, pero ya nunca salió. A ver. Sí es de Dios. Por eso esto es importante. ¿Por qué? Otro punto. Es que esto le alimenta a usted. Escuche eso. Por eso uno, en la forma de evangelizar la iglesia cristiana, debe evangelizar, alzar la voz y predicar. Pero puede que solo reciban a Cristo 3, 4, 5 dentro de miles de personas. Pero esos 4 eran escogidos y los demás no, porque es de Dios, escucha a Dios, y el que no es de Dios no lo oye. Por eso, hermano, entonces debo entender algo, o mejor lo llevo de la mano a esto. Usted no insista en las personas mucho. Que recibí a Cristo, que venite a la iglesia, hermano, llevo 30 años invitando a mi tía a la iglesia y no viene. Déjela. Es que si no es de Dios, ¿qué va a oír? El que es de Dios escucha. ¿Qué dice en 8:47? Léalo por favor. El que es de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de. Por eso cuando usted traiga a alguien, un invitado, esto es importante, eso le da identidad y no se asuste. Ay, que el domingo viene mi prima, yo quiero que se convierta a Cristo. ¿Qué tú quieres que se convierta hasta tu perrito? ¿Verdad? Para que, ay, de repente me se va conmigo en el rapto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? Por eso se dice, ay, que mi primo va a llegar el domingo a la iglesia, aleluya. Si es de Dios, escuche, y si no es de Dios, no va a escuchar, tienes que aceptarlo. Eso no lo puede cambiar nadie, porque Dios conoce a los que son de Él. Son temas preexistenciales que están escritos en la palabra. O se lo tengo que recordar solo para enriquecer este tema. ¿Por qué Jesús no permitió a ese hombre que le siguiera? Jesús, déjame ir contigo, ya que siempre se lo digo. ¿Por qué Jesús le responde así? No. Yo quiero ir contigo, Jesús, quiero irme contigo, porque Jesús ya se iba. Dice, no, regresa tú a tu pueblo y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Se da la vuelta y se va. ¿Por qué no le dijo, sí, yo he venido por ti, porque vine a salvarte? ¿Por qué lo regresó por su camino? Todos esos ejemplos que hemos platicado, sí o no, eso nos da como diciendo, wow, qué curioso. ¿Usted cree que Jesús sanó a todos? No los sanó a todos. El clásico ejemplo que le doy a aquel cojo. Se pasó encima de un montón de cojos solo para ir a levantar a uno. Y luego se vuelve a pasar encima de todos los cojos que estaban tirados en el suelo. Permiso, cuidado por ahí, cuidado con los pies. Tú, levántate, toma tu camino y vete. Permiso, buenas tardes, nos vemos. ¿Y todos los demás qué pasó? ¡Qué falta de amor! Es que él era un escogido. Y a la anciana en la sinagoga, tú eres una hija de... Has estado cautivo con un espíritu de enfermedad, ahora eres libre y se endereza. Pero solo a ella sanó. Y los demás no eran hijos de Abraham. No. Y eso, hermano, que nos ayuda, te ayuda mucho. Porque no todos los que caminan en la tierra son de Dios. ¿Y eso a dónde me lleva? Siéntete privilegiado que tú sí escuchaste a Dios o no lo escuchas. ¿Ah? ¿Quién se imaginaba que iba a estar en una iglesia evangélica sentado? Yo, no. Usted me hubiera conocido en los 80s, ni loco. Yo nunca fui religioso. A mí me obligaban a cargar en las procesiones. Yo se le contaba, a mí me vestían de cucurucho. Si no me vestían de cucurucho me castigaban. Yo se lo he contado muchas veces. Y sabe, desde pequeñito, hay fotos donde yo salgo con mi papá. No coopera la pastora. Mi papá vestido de cucurucho y yo en brazos, y hay fotos. Y después cuando ya caminaba, iba debajo del ande, cómo tronaba eso. Y agarrado de mi papá, así, tenía que hacer el mismo pasito así. Y después cuando era adolescente, me tocaba cargar.
Y para su información saqué al Jesús Nazareno de la Merced. Era un privilegio sacarlo de la iglesia. Me tocó sacar un día. Los turnos eran carísimos, pero mi papá los pagaba para que nosotros nos empezamos a meter una cultura religiosa. Yo cargué, ¿cuántas procesiones no cargué yo? Tremendo. Pero después, ese señor, llamado mi papá, después le cambiaba el cassette. Yo me iba con él a el IMSS Central, cuando la entrada era de tierra. Habían un montón de hoyos y me recuerdo cómo nos tardábamos en entrar toda esa gran recta, ahí en la Roosevelt. Y yo lo miraba a él llorar. Era de bancas. Nos sentábamos en el mezanini. Yo de chiquito. Como que le cambiaba el cassette y después regresaba a las procesiones. Así era como variante, ¿verdad? No es frío ni caliente, ¿verdad? Pero nunca se me olvida que me llevó al IMSS Central. Y ahí lo miraba yo, y cuando cantaban solo con guitarra, y eran bancas, viejísimo. Yo me iba con él los domingos, me recuerdo re bien que me iba con él a esos domingos al IMSS Central. Pero después andaba cargando en la procesión. Entonces todo esto es porque nosotros tenemos que tener una identidad. ¿Cuántos se van en esta noche con una identidad bien marcada? ¿O todavía le falta? Falta mucho, pero yo creo que con toda esta información, nuestro grado de dificultad ahora es retomar nuestra verdadera identidad corporal y espiritual. Somos hijos hijos de la promesa, y el grado de dificultad de los judíos es la aceptación de los gentiles como escogidos. Es el grado de dificultad de ellos, que nosotros ahora estemos en el pastel. Pero es su grado que tienen que... Entonces, el Israel de Dios, la identidad integrada completa. Aquí está el Israel de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen un amén a eso? Un Israel de Dios que está parado, no tiene que estar parado. Todo esto nos pertenece por derecho, familia. Usted se debe sentir seguro. ¿Quién es? Yo soy un judío nacido de nuevo en Cristo Jesús. Toda la cultura de la Biblia nos pertenece por derecho. Y somos malos gentiles. Y nos hemos aprovechado más del evangelio que los judíos. Porque mire, hay más iglesias gentiles, ex gentiles, que judías cristianas, nacidas de nuevo. Bueno, oremos. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Me llevo este conocimiento. Gracias por haberme escogido. Gracias porque soy un escogido desde antes de la fundación del mundo. Soy un predestinado y me quiero apoderar de lo que me pertenece por derecho. Soy un descendiente abrahámico, descendencia terrenal y descendencia espiritual. Soy hermano de Cristo, como lo dice tu palabra. Señor, yo me quiero apoderar de mi bendición material y mi bendición espiritual. Tengo el derecho, Señor, por pacto. Yo te pido en esta noche que tú nos guíes, Espíritu Santo, a poder vivir esta identidad completa, integrada, que ahora somos el nuevo Israel de Dios en tu Hijo Jesucristo. Queremos irnos con esa identidad y vivirla y sentirnos seguros quiénes somos y qué es lo que nos pertenece por derecho. Gracias, Señor, por tu palabra y por cada promesa. Ahora sé que me pertenece por derecho legal y pelearé por ello para obtener esas promesas obedeciendo tu voz. Porque tú mismo escribes en tu palabra: el que me obedece, yo lo bendigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, sellamos esta palabra en los corazones que lo han creído y nos vamos en esta noche felices con este maná en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.